Le confesé mi amor a la chica que me gustaba y me humillo públicamente. Hola, soy Daniel. Estoy aquí para compartir una historia que me marcó profundamente y que quiero que sirva como advertencia para otros. Si estás en la preparatoria, tal vez te sientas identificado conmigo, o tal vez pienses que soy un idiota, y está bien. Solo quiero que sepas que, aunque a veces cometamos errores, siempre hay oportunidad de aprender y crecer. Voy a empezar diciendo que siempre fui un chico tímido. Desde que tengo memoria, nunca fui bueno para hablar con las chicas, mucho menos para confesarles mis sentimientos. Cada vez que me enamoraba, me limitaba a mirar desde lejos, crear historias en mi cabeza y, claro, torturarme pensando en lo imposible que era que alguien como ella se fijara en alguien como yo. Ahora que lo pienso, era el típico perdedor de película. Me río un poco de eso porque ahora entiendo que no era tanto que yo fuera un perdedor, sino que simplemente no sabía cómo expresarme ni confiar en mí mismo. Pero quiero que sepan algo, eso no define quién eres para siempre. Si ahora te sientes como yo me sentía, te aseguro que puedes cambiar. Yo lo hice, pero el camino no fue fácil, y esta historia es una prueba de ello. Todo cambió en mi último año de preparatoria cuando conocí a Ángela. Ella era todo lo contrario a mí, extrovertida, sociable y, bueno, bastante fiestera. No era el tipo de chica que normalmente me gustaba, pero por alguna razón, terminamos llevándonos bien. Quizás era porque no esperaba nada romántico de ella, solo éramos amigos. Ella me contaba sus aventuras en fiestas, cosas como cuánto había bebido o lo tarde que llegaba a su casa. A veces me daba curiosidad, pero otras veces solo pensaba que no era mi mundo. Un miércoles, Ángela me invitó a una de esas fiestas. No era una fiesta cualquiera, tenían planeado escaparse de la escuela por una puerta trasera que daba al estacionamiento de los profesores. Era algo clandestino, emocionante, pero también peligroso. Cuando me lo propuso, sentí una mezcla de emociones, miedo, curiosidad y, lo admito, algo de emoción. Al principio, dije que sí. La idea de hacer algo rebelde por primera vez en mi vida era tentadora. Pero cuando llegó el momento, me llené de miedo. Pensé en mis padres, en cómo me habían enseñado a no hacer cosas que me avergonzarían. Así que, en el último momento, decidí no ir. Ángela y sus amigos se burlaron de mí, llamándome cobarde, y me sentí humillado. Pero también sabía que había hecho lo correcto, aunque en ese momento me doliera. Unas semanas después, Ángela organizó una posada con toda nuestra clase. Esta vez, era algo más formal y no requería escaparse ni hacer cosas clandestinas, así que acepté ir. Iba a ser mi primera fiesta real, con música, comida y, por supuesto, alcohol. Debo confesar que estaba emocionado. Quería encajar, sentirme parte del grupo, y tal vez demostrar que no era el chico aburrido que pensaban. Me vestí lo mejor que pude, aunque ahora que lo pienso, seguro parecía un intento desesperado de impresionar. La fiesta comenzó bien. Al principio, me divertí mucho. Me reí con mis amigos, bebí un par de cervezas y disfruté del ambiente. Era la primera vez que me sentía realmente incluido en algo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Ángela sacó una botella de tequila y dijo que prepararía tragos para todos. Recordé lo que mi mamá siempre me decía: si vas a tomar, nunca mezcles cerveza con otro alcohol. Pero en ese momento, la presión social fue más fuerte que mi sentido común. Todos estaban tomando los tragos que Ángela preparaba, así que no quería ser el único que dijera que no. Tomé el vaso que me dio. Al principio, no sabía tan mal como pensaba, incluso tenía buen sabor. Pero algo me llamó la atención: Ángela no bebió de esa botella. Ella seguía con su cerveza, como si no tuviera interés en lo que había preparado. Pensé que tal vez era porque quería asegurarse de que todos tuviéramos nuestra parte. Pasaron unos minutos, y de repente, empecé a sentirme extraño. Un sueño pesado se apoderó de mí, como si alguien hubiera apagado un interruptor en mi cuerpo. Miré a mi alrededor, y noté que no era el único. Casi todos en la fiesta comenzaron a sentirse igual. Las conversaciones se apagaron, y la música seguía sonando, pero nadie bailaba. Mientras todos parecían estar cayendo en un estado de somnolencia,
Ángela y su grupo de amigos seguían como si nada. Pensé que, tal vez, ellos tenían más resistencia al alcohol porque bebían con frecuencia. Pero algo no cuadraba. Ella se acercó a mí, me sonrió y me invitó a bailar. Apenas podía mantenerme de pie, pero acepté. Todo era confuso, sus amigos nos grababan con sus teléfonos, y yo, en mi estado, apenas podía entender qué estaba pasando. En algún momento, decidí que ya no podía más. Llamé a mi mamá y le pedí que viniera por mí. Apenas recuerdo el viaje a casa, pero lo que no puedo olvidar es la sensación de vulnerabilidad, como si algo hubiera estado fuera de mi control esa noche. Recuerdo que llegué a mi casa esa noche completamente agotado. Apenas pude quitarme los zapatos antes de caer rendido en mi cama. No tenía mucha conciencia de lo que había pasado en la fiesta, solo sabía que me sentía extrañamente cansado y con una confusión que no podía explicar. A la mañana siguiente, el dolor de cabeza era insoportable. Mis padres, que no eran particularmente estrictos, se limitaron a bromear sobre mi primera cruda. Mi mamá me preparó un desayuno fuerte, y mi papá se reía mientras me decía que todos pasaban por eso alguna vez. Me sentí un poco avergonzado, pero al menos ellos no estaban molestos conmigo. Sin embargo, ese día algo dentro de mí cambió. Mientras intercambiaba mensajes con Ángela, recordando la fiesta y riéndonos de algunas cosas que habían pasado, empecé a verla de una manera diferente. Ya no era solo mi amiga fiestera, había algo en ella que me atraía de una forma que nunca antes había sentido. ¿Era por la conexión que sentí esa noche? ¿O tal vez por lo vulnerable que me sentí mientras ella estaba ahí? Ni siquiera yo lo entendía, pero el caso es que Ángela empezó a ocupar mis pensamientos. Desde ese día, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes e íntimas. Hablábamos en clase, durante los descansos, y seguíamos por mensaje en la noche. Sentí que nuestra amistad era cada vez más especial, y comencé a pensar que tal vez ella también sentía algo por mí. Me daba pequeñas señales, sonrisas, comentarios cariñosos, y una cercanía que no tenía con nadie más. Yo, que siempre había sido un cobarde para confesar mis sentimientos, esta vez estaba decidido a no quedarme callado. Pensaba en todas las historias de amor que nunca me atrevía a empezar y cómo me arrepentía de ellas. No quería que con Ángela pasara lo mismo. Cuando llegó el 14 de febrero, la escuela organizó la típica dinámica del buzón del amor. Podías escribir una carta anónima para alguien especial y los organizadores se encargaban de entregarla. Vi en eso una oportunidad para medir el terreno. Escribí una carta sincera, aunque no revelé mi nombre. Le dije lo hermosa que era, lo especial que la consideraba y lo mucho que me alegraba compartir tiempo con ella. Recuerdo cómo esperé ansioso para ver su reacción cuando la recibiera. Pero lo que sucedió me rompió un poco. Cuando le entregaron mi carta, apenas la miró antes de dejarla a un lado de su mesa. Justo en ese momento, uno de sus pretendientes llegó con un enorme ramo de flores. Ángela se emocionó, tomó fotos y no volvió a mirar mi carta. Al final del día, la dejó olvidada en la mesa mientras seguía admirando las flores. Me sentí tan insignificante. Esa noche, pensé que tal vez no tenía ninguna oportunidad con ella, pero aún así no podía dejar de intentarlo. Un día, mientras hablábamos como siempre, Ángela me contó algo que me dejó helado. Entre risas, me confesó que en la posada había puesto clonazepam, un medicamento para dormir, en la botella de tequila antes de preparar los tragos. Lo dijo como si fuera una broma, algo inofensivo que había hecho para bajarles la energía a todos y que ella y sus amigos pudieran divertirse sin tanta competencia. En ese momento, me sentí traicionado y decepcionado. ¿Cómo podía alguien hacer algo así y luego reírse al contarlo? Pero, a pesar de lo obvio, aún estaba enamorado. Sé que muchos pensarán que fui un tonto por no darme cuenta de las red flags, y tienen razón. Pero entiendan que yo era un adolescente enamorado. No veía con claridad lo que ahora me resulta tan evidente. Unas semanas después, en una de esas típicas conversaciones entre amigos, me preguntaron quién era la chica más guapa del salón. Sin pensar demasiado, respondí que era Ángela. Inmediatamente, todos comenzaron a molestarme, diciendo que le contarían.
Intenté restarle importancia, pero sabía que mis amigos eran perfectamente capaces de hacerlo. Poco después, Ángela entró al salón y, como siempre, se sentó a mi lado. Sentí como la ansiedad comenzaba a consumirme. Y entonces sucedió. Uno de mis amigos, sin pensarlo dos veces, le dijo directamente: «Oye, Ángela, ¿sabías que Daniel está enamorado de ti?» El mundo pareció detenerse. La sonrisa habitual de Ángela desapareció y en su lugar apareció una expresión de vergüenza. Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. Por un momento, pensé en negarlo, en inventar alguna excusa. Pero luego, algo dentro de mí dijo: «Basta, Daniel. No seas un cobarde otra vez». Respiré hondo y, con toda la valentía que pude reunir, dije: «Sí, es verdad. Estoy enamorado de ti». El salón entero estalló en risas, comentarios y esa típica bulla adolescente. Ángela y yo estábamos completamente rojos de vergüenza, incapaces de mirarnos a los ojos. Justo en ese momento, el profesor entró al salón, y todos volvieron a sus asientos. El día que seguía a mi confesión, Ángela y yo no cruzamos ni una sola mirada. Era extraño, esa actitud tímida no era algo que soliera ver en ella. Siempre había sido la chica extrovertida, segura de sí misma, y verla así me hacía pensar que quizás sentía algo similar a lo que yo sentía por ella. Esa idea me llenaba de emoción y de cierta esperanza. Al final del día escolar, reuní el valor para acercarme y preguntarle qué pensaba de lo que había pasado. Con una voz baja y algo temblorosa, Ángela me dijo que me veía únicamente como un buen amigo, alguien con quien podía hablar y pasar el rato. No voy a mentir, sus palabras podrían haberme destrozado. Pero, en lugar de eso, me sentí aliviado. Le sonreí y le dije: «Está bien, podemos seguir siendo amigos». Salimos juntos de la escuela ese día, como siempre, y yo estaba sorprendentemente tranquilo. En mi interior, sentí una especie de orgullo por haber enfrentado mis miedos, por haberme atrevido a expresar mis sentimientos sin importar el resultado. No era algo que hubiera podido hacer antes, y para mí, fue un paso importante. Los días pasaron, y Ángela y yo volvimos a nuestra rutina de siempre. Seguíamos hablando, bromeando y compartiendo momentos como si nada hubiera cambiado. Pero un día, casi un mes después de aquella confesión, noté algo raro en su actitud. Estaba más callada de lo habitual, evitaba mirarme directamente y parecía incómoda. Esa tarde, mientras regresaba a casa, decidí enviarle un mensaje. «¿Estás bien? Te noto rara hoy». «Ángela, sí, estoy bien. No pasa nada». No quise insistir, así que dejé el tema. Sin embargo, más tarde, mientras estaba en mi cuarto, mi teléfono vibró varias veces seguidas. Era Ángela. «Ángela, Daniel. Ángela, Daniel. Ángela, Daniel». Al ver sus mensajes, pensé que algo grave había sucedido. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Ángela, es que tengo que decirte algo». «¿Qué cosa?» «Dime». «Ángela, es que, la verdad me gustas mucho». Me quedé en blanco por un momento. ¿Ángela? ¿Diciéndome esto? No podía creerlo. ¿De verdad? Ja, 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 ¿me estás tomando el pelo? Ángela, no, Daniel, es en serio. ¿Estás segura? ¿No andas bromeando o algo? Ángela, no, es la verdad. Me gustas. Era difícil de procesar. Le pregunté por qué no me había dicho esto en persona y que había cambiado desde aquella vez en que me rechazó. Ángela, tenía miedo de que me rechazaras porque yo ya lo hice una vez. Pero me di cuenta de que eres un buen chico, y al final, me di cuenta de que tú también me gustabas. En ese momento, mi corazón latía rápido. Finalmente, parecía que todo iba a encajar. Bueno, ya sabes lo que siento. Si quieres, podemos tomarnos un tiempo para conocernos mejor y ver qué pasa. Pero lo que vino después me dejó sin palabras. Ángela, oye, perdón, jajaja. ¿Perdón?
¿Por qué? Ángela, es broma, Daniel. Saluda a mis contactos. Mi mente se quedó en blanco. Rápidamente, abrí los estados de Ángela en WhatsApp y ahí estaban, capturas de nuestra conversación. Cada mensaje mío, cada palabra que había dicho con sinceridad, expuesta para que otros la vieran y se burlaran. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Al principio, pensé que tal vez era una broma inocente, pero al revisar sus estados, quedó claro que no lo era. Todo lo que había dicho con sinceridad y vulnerabilidad había sido usado como un chiste. Volví al chat, lleno de emociones encontradas, tristeza, decepción y un poco de rabia. Ángela, por favor quita eso. Ángela, lo siento, no puedo. Está muy gracioso, jajaja. De verdad, te pasaste. Ángela, tranquilo, censuré tu nombre. Nadie sabe que eres tú, jaja. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Sabes, en serio me gustabas mucho. Ángela, Daniel, entiende que no puedo gustarte. Solo supéralo. Es fácil decirlo. No es tan simple como parece. Ángela, no te pongas dramático. No te vayas a cortar las venas por mí, jajaja. Sus palabras fueron como una bofetada. Era como si cada cosa que yo decía solo alimentara su diversión. Cerré el chat y traté de calmarme, pero no podía dejar de ver las capturas que seguía publicando en sus estados. Al día siguiente fui a la escuela sintiéndome completamente avergonzado. Estaba seguro de que todos sabían lo que había pasado, que se burlarían de mí o me mirarían con lástima. Pero, para mi sorpresa, no fue así. Varios compañeros se acercaron para darme su apoyo. Me decían cosas como, sabemos que esos mensajes eran tuyos, pero no te preocupes. Ángela se pasó de la raya esta vez. Esas palabras fueron un pequeño consuelo en medio de todo. Aunque no hicieron desaparecer el dolor, al menos me ayudaron a no sentirme tan solo. Desde ese momento decidí cortar todo contacto con Ángela. No podía seguir rodeándome de alguien que era capaz de hacer algo así. Dejé de hablarle, de juntarme con ella y hasta de mirarla. Pero Ángela parecía no querer dejar las cosas en paz. Durante semanas, se dedicó a lanzar indirectas cada vez que me veía. Hablaba con sus amigas en voz alta justo cuando yo pasaba cerca, diciendo cosas como, yo necesito a un hombre de verdad, no a un niño de preparatoria. Era irónico, considerando que ambos éramos solo adolescentes. Caro Angela siempre había tenido esa obsesión con los chicos mayores, esos que la trataban con indiferencia y a los que ella parecía admirar. Con el tiempo, la preparatoria quedó atrás. Cuando entré a la universidad, lo hice con una mentalidad diferente. Decidí que me enfocaría en mis estudios, en crecer como persona y en dejar atrás cualquier rastro de lo que había pasado con Ángela. No quería que esa experiencia me definiera. Sin embargo, el destino parecía tener un extraño sentido del humor. Para mi sorpresa, Ángela también asistía a la misma universidad. Aunque traté de evitarla, no pasaba mucho tiempo antes de que encontrara una manera de cruzarse en mi camino. Cada vez que me veía, no perdía la oportunidad de recordarme aquella broma cruel. Un día, mientras estaba sentado en una banca hablando con una compañera, Ángela apareció de la nada. Con un tono molesto, casi acusador, me dijo: ¿Cómo puedes olvidarme tan rápido, Daniel? No respondí. Había aprendido que no valía la pena entrar en su juego. Simplemente me levanté, miré a mi compañera y le dije: Vamos a otro lado. Nos alejamos, dejando a Ángela detrás. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a recibir mensajes de ella. Decía que quería arreglar las cosas, que todo había sido un malentendido, que no quería que termináramos mal. Pero yo sabía que no era sincera. Con el tiempo, entendí que Ángela era de esas personas que no soportan que alguien las ignore. Parecía disfrutar que estuviera detrás de ella, incluso después de haber dejado claro que no le interesaba. Decidí ignorar sus mensajes. No respondí ni uno solo. No le dirigí la palabra.
no le di la atención que buscaba. Al principio fue difícil, porque una parte de mí seguía herida, pero poco a poco me di cuenta de que era lo mejor que podía hacer. Con el tiempo, las cosas se estabilizaron. Me concentré en mis estudios, hice nuevos amigos, y poco a poco dejé de pensar en Angela. Un día, mientras caminaba por el campus, me di cuenta de algo importante. Aunque esa experiencia había sido dolorosa, también me había enseñado una lección invaluable. Aprendí a valorar a las personas que realmente me respetan y a alejarme de quienes no lo hacen. Comprendí que no puedo controlar cómo los demás me tratan, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante ello. Angela fue un capítulo difícil en mi vida, pero ya no guardo rencor. Ella era solo una chica inmadura, atrapada en sus propias inseguridades y narcisismo, incapaz de ver el daño que causaba. Yo, por mi parte, salí de esa experiencia siendo alguien más fuerte y más sabio. A veces, las personas que más te duelen son las que más te enseñan. Angela me enseñó que el amor no se trata de perseguir a alguien que no te valora, ni de mendigar atención. El amor se trata de respeto mutuo, de compartir y crecer juntos. Aprendí que está bien ser vulnerable, pero no todos merecen ver esa parte de ti. Hay personas que no saben cómo manejar el corazón ajeno y lo tratan como un juguete. Por eso es importante rodearte de quienes te respetan y te aprecian por quien eres. Sobre todo, aprendí a perdonarme. Sí, fui ingenuo. Sí, me dejé llevar por mis emociones. Pero esos errores no me definen. Hoy soy alguien más fuerte gracias a esa experiencia. Si pudiera decir algo a quienes lean mi historia, sería esto: no temas sentir, no temas amar, pero aprende a soltar cuando alguien no merece estar en tu vida. Y nunca olvides que vales mucho más de lo que cualquier burla o rechazo puede hacerte sentir.